Ok. Bueno, entonces aquí tenemos más o menos el plan de lo que sería la plática de hoy. Entonces, como les mencionaba, vamos a ver un poco de preliminares sobre procesos estocásticos, la relación que hay entre el operador infinitesimal que se ocupa en procesos estocásticos y el operador infinitesimal clásico de análisis, un poquito de unos teoremas que nos dan unas condiciones de mercado que nos restringen el tipo de modelos que podemos estar ocupando. Vamos a definir nuestro problema de frontera y con la ayuda de las transformadas de Fourier y de Laplace vamos a transformar el problema a una ecuación de convolución y luego a una ecuación de Wiener-Hopf. Ocupamos el método estándar de solución de Wiener-Hopf, llegamos a la solución exacta y vamos a tener nuestro algoritmo para obtener eh, resultados numéricos. Entonces, voy a tardarme un poquito en hablar un poco más de opciones y de procesos estocásticos porque el seminario es más de análisis. Entonces, lo primero que tenemos que responder es qué es una opción, por qué la estamos ocupando y cómo estamos interpretando el término de modelo. Entonces, muy al inicio de la economía se empezaron a hacer acuerdos a forma de asegurar la cadena de abasto, entonces se daba mucho que la gente hacía una especie de contrato o acuerdo para comprar costales de grano, oro, pieles, cosas similares en un tiempo futuro. Y con el tiempo, este tipo de negociación fue evolucionando, dando lugar a lo que se conoce como derivados financieros, que no es otra cosa que productos cuyo valor está basado en otros productos. Y uno que se ocupa mucho actualmente son las opciones. Las opciones son contratos que dan al portador del contrato la opción, valga la redundancia, de comprar o vender el producto subyacente. Y a diferencia del comprador, el vendedor sí está obligado a cumplir la decisión que tome el portador. ¿Por qué se usan las opciones? Aunque parezca que son como muy ventajosas, en realidad tienen ciertas limitaciones. Por ejemplo, una de ellas es que no otorgan tenencia de activos. Entonces, si hay acciones que están otorgando dividendos y nosotros tenemos un contrato de opción sobre ellas, no podemos estar cobrando los dividendos porque en realidad no somos dueños de las acciones. Y otro problema que tienen es que llevan riesgo. Pero aquí es donde empezó a surgir la utilidad de ellas, porque el vendedor es el que cubre la mayor parte del riesgo. Como habíamos mencionado, el vendedor sí está obligado a respetar la decisión que tome el portador. Y el riesgo del comprador o del portador se limita únicamente al precio que pagó por el contrato, que es lo que nos atañe, el precio del contrato. Y en algún momento los vendedores se vieron obligados porque los compradores se volvieron un agente preponderante para tener que vender de esta manera, porque en realidad ellos son los que corren la mayor parte del riesgo. Y por modelo, como se estima una evolución del proceso que serían los tiempos o los valores lo que sea que estemos basándonos para hacer el contrato, sean acciones, commodities o similares, entonces es muy fácil interpretar esta evolución como un proceso estocástico para representar precisamente ese comportamiento y siempre se expresa en términos de ecuaciones diferenciales estocásticas. Pero hay que notar que las ecuaciones diferenciales estocásticas en realidad son un abuso de notación o una notación corta de ecuaciones integrales estocásticas, que son las que están bien definidas. Entonces, esto nos lleva al cálculo estocástico, cálculo de Ito. Y es interesante porque cuando uno lo ve como de primeras, se ve como bastante, por decirlo de algún modo, esotérico, pero en realidad la construcción del cálculo de Ito es muy similar, muy paralela a, a cómo se construye, por ejemplo, la integral de Lebesgue. Entonces, estas son integrales de Riemann-Stieltjes, y tenemos como el mismo procedimiento de construcción. Entonces, así como teníamos nuestra sigma álgebra, aquí vamos a necesitar para los procesos filtraciones,
que no son más que colecciones de sigmálgebras. Y así como tenemos medibilidad, acá tenemos lo que son los procesos adaptados. Entonces, un proceso como es una colección de variables aleatorias, que a final de cuentas son medidas, le decimos adaptado, y para este índice que tenemos aquí, que generalmente representa el tiempo, para cada índice las filtraciones van emparejadas con una sigmálgebra también, entonces nada más decimos que la medida que genera la variable aleatoria es medible respecto a esa sigmálgebra. Así como en las integrales de Riemann-Stieltjes necesitábamos que el integrador fuera semicontinuo por derecha, aquí el análogo es Katla, que es continuo por derecha con límite por izquierda, y como necesitábamos variación acotada, acá lo que tenemos es esto de variación finita. Esto de martingala local, en principio una martingala es un proceso estocástico que es L1 medible para cada valor que demos del parámetro este de tiempo, y que además es independiente de la información pasada. Y cuando hablamos de propiedades locales en procesos estocásticos, se refiere a que existe una partición de tiempos tales que cuando restringimos las variables aleatorias a esos tiempos, se satisface la propiedad. Entonces, eso es lo que significa local. Entonces, tenemos que este proceso XT, le decimos que es H integrable. Generalmente se les refiere cuando están particionados así como una parte de Lebesgue y una parte estocástica como procesos de Ito. Y si tenemos restricciones, por ejemplo, aquí esta mu tiene que ser Lebesgue integrable, y dentro de nuestra definición de integrabilidad estocástica también requerimos que el sigma sea H integrable, o sea que la integral sea finita. A esta notación que tenemos aquí abajo es a lo que me refiero con que las ecuaciones diferenciales estocásticas en realidad son una notación corta de esta de acá arriba, porque si bien estas derivadas de procesos estocásticos se definen como reglas formales, en realidad lo que tiene sentido es esta forma con la integral. La integral se construye igual como límites, aunque aquí son límites en probabilidad o límites en medida, de sumas de Riemann, y cuando se construye el cálculo estocástico, también se define primero para lo que son procesos simples, que funcionarían como nuestros procesos, nuestras funciones escalonadas, cuando estamos construyendo la integral de Lebesgue, y al igual que la integral de Lebesgue, se va probando cada vez para familias más generales de procesos hasta que llegamos al mal más general, que es este de semimartingalas. Y tenemos en particular que los procesos de Lévy, que son con los que estamos trabajando, siempre son semimartingalas, entonces siempre podemos dar la evolución del proceso en términos de esta notación corta de ecuaciones diferenciales estocásticas. La integral igual tiene muchas propiedades, la integral también es Carlac, también es semimartingala, las discontinuidades de la integral son los saltos que tenga el integrador multiplicados por el integrando, tiene su versión de convergencia dominada, el lema de Ito nos da el equivalente a una regla de la cadena, tenemos también una versión de integral por partes, pero hay que añadir un término ahí con una variación cuadrática, y para el caso particular, cuando el integrador es un movimiento browniano, tenemos la isometría de Ito, que es precisamente esta regla formal, si alguien ha trabajado alguna vez con procesos estocásticos, de que la diferencial, entre comillas, del proceso de Wiener al cuadrado es la diferencial de tiempo. Como modelos, ahorita los únicos ejemplos que vamos a ver es el modelo de Black-Scholes, que es el modelo superclásico. Tiene la ventaja de que es muy fácil de implementar, hay implementaciones en Excel muy básicas, y es continuo, no tiene ningún salto. Y los que están haciendo como un poquito de ruido ahorita en la comunidad de matemáticas financieras son los modelos con saltos, que la principal ventaja es que
cubren desventajas que tiene el modelo de Black-Scholes. De nuevo, el modelo de Black-Scholes prácticamente para todos los contratos que se tienen, tiene fórmulas exactas y también son de fácil implementación numérica. Las desventajas que tiene y que son de las que cubre los modelos con saltos es que hay una cosa que se llama volatilidad histórica, que es analizar el proceso estocástico, ya las realizaciones, los valores reales que se han tenido en un periodo fijo, y se le saca su variación estándar, esa es la volatilidad histórica, pero hay una que es la volatilidad implícita, y esa es el valor que le tenemos que dar a esta variación estándar en nuestra solución de evaluación para traer el precio a lo que se llama valor presente, que es, como digamos, el inverso del interés compuesto, y el valor que le demos para que cuadre esta evaluación de la opción al valor presente, esa es la volatilidad implícita. El problema de la evaluación de Black-Scholes es que la evaluación como función de la volatilidad, que es esta sigma, es una función monótona creciente. Entonces, para determinar ese valor nos da una constante y de forma empírica que no es así. O sea, es famoso el término de volatility smile. Es una curva convexa que es la que en realidad se adapta a los comportamientos históricos que se han visto en tiempo reciente. Y también estos modelos de Black-Scholes, cuando congelamos el parámetro de tiempo, la distribución de la variable aleatoria son las famosas campanas de Gauss, pero también en la realidad se ha visto que estas curvas no se ajustan bien a lo que se ve empíricamente, porque lo que se ve empíricamente no decae tan rápido como las campanas de Gauss, ni es simétrico. Entonces, por eso es que se ha estado usando más modelos con saltos, pero tienen problemas de implementación y la mayoría de las fórmulas no son exactas. Entonces, nada más como definición de procesos de Levy, tenemos que es un proceso estocástico muy particular que cumple todas esas condiciones. En cero es cero casi seguramente. Tiene incrementos independientes. Aquí lo que hacemos es tomar una partición de tiempos, tomamos estas diferencias, y entonces como variables aleatorias, estos son independientes a pares. Variables aleatorias independientes es que su función, su distribución cumulativa es conjunta, es el producto de las de cada una de las dos variables. Y también tenemos esto que son incrementos estacionarios, también son términos muy técnicos de procesos estocásticos, y necesitamos continuidad de probabilidad. Cabe resaltar que cuando se habla de procesos de Levy, en realidad se está hablando de clases de equivalencia. Y este término de x0 igual a 0 casi seguramente es lo que fija el representante de la clase de equivalencia. Porque los procesos de Levy dentro de la misma clase de equivalencia tienen en realidad las mismas funciones de distribución. Entonces, por eso los englobamos en clases de equivalencia y con esta primera restricción lo que hacemos es fijar el representante de la clase. Y una cosa interesante de los procesos de Levy es que esto de tener los incrementos independientes y los incrementos estacionarios, lo que hace es darnos una especie de base local, porque todo lo podemos como partir y luego como trasladarlo a cero para el comportamiento del proceso. Eso es algo muy particular que tienen los procesos de Levy y que nos va a ayudar ahorita más adelante para codificar toda la información. En particular, puedo poner... A ver, un tantito. En particular tenemos una relación 1 a 1 entre procesos de Levy
y unas medidas que se llaman infinitamente divisibles. Entonces, si tenemos una medida aquí, mu, decimos que es infinitamente divisible. Si existe, si no, a ver, si para todo m entero existe otra medida que le vamos a poner ahorita mu asterisco, tal que mu la podemos ver como esta mu asterisco convolucionada consigo mismo m veces. Entonces, esta parte de poderla convolucionar consigo mismo, dado este m, es lo que se relaciona con los procesos de Levy, porque esto que hacíamos de dividir los incrementos y luego trasladarlos al cero, prácticamente lo que estamos haciendo es esta convolución. Y es lo que les decía, que teníamos como una especie de base local que nos va como a definir todo el comportamiento del proceso. Y además hay un teorema que para todas las medidas infinitamente divisibles existe una función aquí tal que la transformada de Fourier de la medida es la exponencial de la función esta. Y además nos dice que ya no solo, o sea, vamos a tener una generalización, porque aquí lo tenemos para enteros, pero tenemos que para todo t mayor que 0, podemos definir esta medida como la transformada de Fourier inversa respecto a la función. Entonces, este paso aquí de tener enteros a tener esto para parámetros continuos, nos va a dar también pie a que definamos unos espacios de Sobolev que no necesariamente están dados para un índice entero, sino para estos índices más generales que vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Ahora, Lo siento, Oscar. ¿Puedo hacer una pregunta? sí. Aquí, donde se trata de la transformada de Fourier, después de aplicar la transformada de Fourier a mu, obtenemos exponencial de algo y esta phi se supone que toma valores reales o falta un i o hay alguna condición sobre que sea real o compleja. Phi generalmente es una función compleja. Nada más, una función general compleja. No son funciones generalizadas, es una función normal. Bueno, es que casi cada función se expresa como exponencial de algo. Solamente es como decir que no se anula, o cuál es el sentido verdadero de esta condición. Creo que no entiendo bien la pregunta, pero... Digamos, casi cada función se expresa como exponencial de algo, ¿verdad? Ajá. Solamente es como decir que no se anula. Sí. ¿O hay alguna condición sobre el Es que, de hecho, la parte de este teorema, la parte de la existencia de la función es como la parte, digamos, fácil del teorema. La parte importante es que esta mu a la t está bien definida para cualquier índice aquí mayor que 0, no nada más para estos enteros positivos. No hay condición que phi tome valores puramente imaginarios o algo así. No. Ok, gracias. Ok. Entonces, este teorema que estábamos viendo ahorita, que se me olvidó ponerlo en una diapositiva, da pie a otro teorema que este sí es famoso, es la representación de Levi-Inchin, y nos da esta relación
para las transformadas de Fourier respecto a las medidas de las variables aleatorias que componen el proceso estocástico, como esta exponencial de esta función. Y esto es lo que, esta función, al separar aquí el parámetro de tiempo fuera de la función, mediante esta cosa que era como el análogo de la base local que teníamos en el proceso, nos codifica toda la información del proceso estocástico. Entonces ya no tenemos que estar pensando en el parámetro de tiempo, lo tenemos aquí afuera. Y el teorema va más allá, nos dice que para todo... Ah, bueno, esta relación se da para procesos de Levy, no para cualquier proceso estocástico. Y para procesos de Levy igual va más allá y nos dice que esta función siempre tiene esta forma. A esta función, phi de P, se le conoce como exponente característico del proceso de Levy. Y en particular esta P que tenemos ahorita es porque cuando se trabaja, sobre todo con opciones, se tiene lo que es la medida histórica y una medida equivalente o de riesgo neutro, que ahorita vamos a ver. Entonces, esta parte, sin este phi de aquí, se le conoce como la parte gaussiana, porque como tenemos acá abajo, el modelo de Black-Scholes, que sigue leyes gaussianas, es nada más esta parte, y este phi, que es esta integral que está acá abajo, es el componente de saltos. En particular, esta mu cumple que la integral del mínimo de 1 o x cuadrada es, respecto a esta medida de Levy, es finita. Y el problema que se tiene con los modelos con saltos es que muchas veces esta fórmula, bueno, la parte de la integral no se puede reducir y no hay como una fórmula explícita manejable. También las densidades a veces no se tienen fórmulas exactas. Ese es de los graves problemas que tienen los modelos con saltos. Y aprovechando tomando un módulo y aquí poniéndole t igual a 1, se prueba fácil que la parte real del exponente característico siempre es mayor que 0 para cualquier real arbitrario. Entonces, aquí tenemos abajo de nuevo como el contraste entre dos modelos. De este lado tenemos el modelo continuo, que es Black-Scholes, leyes gaussianas, y de este lado tenemos un caso particular de modelos con saltos, que es con el que nosotros estamos trabajando, que se conoce como difusión con saltos hiperexponenciales, donde tenemos igual una parte gaussiana y aquí lo que tenemos son m saltos. Cada salto tiene una distribución exponencial con intensidad lambda m, que lo que nos dice es con cuánta probabilidad va a haber el salto tipo m minúscula. Tenemos saltos hacia arriba o hacia abajo, eso lo va a determinar el signo de este eta, y estos etas, cuando separamos y quitamos la parte gaussiana, estos también tienen su distribución. Entonces, el eta lo que nos hace es controlar la velocidad con la que decaen estas distribuciones exponenciales, y cuando se suma todo el proceso, es lo que nos da lo que se llama colas más gordas o más pesadas de la distribución, que es una propiedad que no tiene Black-Scholes y que se ve empíricamente que se requiere para representar un poquito mejor la realidad de la evolución del precio de activos. A ver. Estamos aquí. De nuevo, regresando un poquito con los puentes que hay, un poquito con análisis, construimos una familia de operadores, llamamos operadores de convolución, como las esperanzas. Este superíndice X es porque siempre vamos a estar trabajando con procesos desplazados, porque si recordamos la definición de procesos de Levy, como le pedíamos que empezara en 0, y cuando nosotros empezamos a analizar cualquier cosa que estemos observando mediante procesos estocásticos, no necesariamente la estamos observando desde el inicio del proceso. Entonces, cuando la estamos viendo ya está desplazada. Entonces, eso es lo que representa este superíndice. Entonces, definimos
esta familia de operadores de convolución. Y tenemos que son un semigrupo de Markov, por esto tenemos que para el parámetro 0 el operador es la identidad, y tenemos que como semigrupo sobre un parámetro tenemos esta propiedad de que podemos separar la suma del parámetro como multiplicar los operadores. Y esto de acá abajo nos dice también que es un semigrupo de contractores en L1. Y además también tenemos que para procesos de Levy, el semigrupo de operadores de convolución cumple con la propiedad de Feller. Los operadores estaban definidos para funciones esencialmente acotadas, pero la propiedad de Feller se cumple para funciones continuas que se desvanecen en infinito. Y lo que nos da es esta convergencia uniforme a la identidad cuando el parámetro tiende a 0. En particular, tenemos que todos los procesos de... O sea, cuando no es un proceso de Levy, pero cumple esta propiedad de Feller, se llaman procesos de Feller. Entonces, todos los procesos de Levy son de Feller. Y una ventaja de los procesos de Feller es que el generador infinitesimal, el clásico de análisis, está dado por el teorema de Hill-Yoshida. Entonces, esto igual nos da pie a definir esta familia de operadores resolventes. Igual los estamos considerando solo para procesos de Levy, y dado este parámetro positivo y f una función medible no negativa, lo definimos como esta transformada de Laplace respecto a los operadores de convolución. Y esto es completamente análisis, pero se le da una explicación estocástica o probabilística. Si al índice del semigrupo de operadores lo interpretamos como un tiempo con distribución exponencial y parámetro de intensidad Q, que es el que definimos aquí en el operador resolvente, y además ese tiempo es independiente del proceso que estamos estudiando, entonces la esperanza de este proceso desplazado lo podemos ver como el operador potencial. Bueno, estos operadores resolventes también se conocen como operadores potenciales. Y a la imagen de las funciones continuas que se desvanecen en infinito bajo el operador, le llamamos D, como la familia de operadores resolventes cumplen una ecuación resolvente, que es que el producto de dos operadores con diferentes índices lo podemos ver como la diferencia de los operadores bajo cada índice, y luego lo dividimos entre la diferencia de índices. Tenemos que esta imagen no depende del valor que le demos a Q. Y por la propiedad de Feller que cumplían los operadores de convolución, tenemos ahora esta otra convergencia. Y como esta convergencia es en topología uniforme, tenemos entonces que la imagen es densa en las continuas que se desvanecen en infinito. Y esta condición ACP ahorita no la vamos a ocupar mucho, pero la vamos a ocupar sobre todo en la segunda sesión, que es cuando se va a probar los teoremas. Lo que importa es que los procesos de Levy siempre cumplen esta condición de operadores potenciales absolutamente continuos, y literalmente es eso. Si cumple que sus operadores resolventes cumplen la propiedad fuerte de Feller. De nuevo, como el teorema de Hill-Yoshida para procesos de Feller nos daba el operador infinitesimal, entonces ahora sí lo definimos como el inverso de los operadores potenciales o resolventes. Y recordando esta expresión que teníamos aquí respecto al exponente característico, entonces podemos expresar el operador infinitesimal. Este operador infinitesimal es el clásico del límite cuando Q tiende a 0 de 1 entre Q por el operador menos la identidad. Pero tenemos esta representación respecto a las transformadas de Fourier. Una cosa que se me olvidó decir es que
Ajá. Cuando definimos el exponente característico de un proceso de Levy, esto es una transformada de Fourier-Stieltjes y a diferencia de cómo se define generalmente la transformada de Fourier en literatura, que la transformada de Fourier es la que tiene el exponente negativo y la inversa la que tiene el positivo, nosotros las tomamos al revés para tener un poquito de congruencia con esta transformada de Fourier-Stieltjes. Entonces, esta con el exponente característico para nosotros es la de Fourier normal. Entonces, aquí primero aplicamos la de exponente positivo y esta es la de exponente negativo. Y ese cambio del signo del exponente nos genera este menos que tenemos aquí dentro de la función del exponente característico. De nuevo tenemos que regresar un poquito al terreno de procesos estocásticos. Bueno, aquí ya es en particular de finanzas. Entonces, nunca se ocupa el proceso estocástico directo. O sea, por ejemplo, cuando se habla del modelo clásico, no es que los precios sigan el movimiento browniano, sino siempre se considera el exponente. De nuevo, aquí este S0 lo que nos asegura es que no empiece literalmente el precio en cero. Lo trasladamos al valor cuando empezamos la observación. Y tenemos este otro proceso descontado, que es lo que les mencionaba, que es traer a valor presente. Aquí este R es una tasa de interés, el precio en el tiempo T. Y las medidas de martingale equivalentes son como una especie de punto de inflexión en cuanto a los comportamientos de mercado. La definición de una medida de martingale equivalente es una medida de probabilidad que es equivalente a P. Aquí esto es equivalencia como en el teorema de Radon-Nikodym. Esta es absolutamente continua respecto, bueno, Q es absolutamente continua respecto a P y P respecto a Q. Pero la propiedad que tiene es que este proceso descontado es una martingala. Recordábamos que una martingala es un proceso como sin memoria, entonces lo que nos interesa es que no importa cuánto tiempo haya pasado, siempre podamos traer a valor presente lo que estamos esperando en el futuro. Y esta medida de martingale equivalente, primero hay que probar que existe y luego ver cuál se va a escoger. Nosotros en particular estamos usando la transformada de Escher, que está dada por esta fórmula. Aquí este parámetro θ lo vamos a encontrar mediante una solución de un polinomio, y de todas las raíces sabemos cuál escoger porque hay un teorema que nos dice en qué intervalo lo tenemos que buscar para cierta familia de procesos de Levy. Y lo que les decía, que esta medida de martingale equivalente restringe el comportamiento del mercado, se da por estos que se llaman teoremas fundamentales de evaluación de activos. El primero lo que nos dice es que existe, lo cual ya es ventaja, y esto de que exista se llama de arbitraje, porque como podemos traer siempre cualquier expectativa que tengamos del futuro a valor presente, entonces no hay como una oportunidad de ganar dinero así como de la nada. También por eso se le llama pre-launch condition. Y ya con que exista una medida, entonces ya sabemos que el mercado no permite arbitraje. En la vida real se sabe que sí hay arbitraje, pero son tan chicas las oportunidades que automáticamente se desvanecen y podemos considerarlas como inexistentes. Y el teorema que sí parte un poco el paradigma es este de completez. Los mercados libres de arbitraje, siempre consideramos una familia de activos que son nuestros productos con riesgo, y tenemos bonos que son productos sin riesgo. Sabemos que nos dan una tasa fija de interés. Entonces el mercado lo consideramos completo si la medida de martingala, que también se llama medida de neutralidad al riesgo, es única. Y esto, o sea, la parte de que se llama completo es porque como es única, cualquier expectativa que tengamos en el futuro la podemos replicar ahorita. Siempre podemos invertir cierta cantidad en un bono que sabemos que nos va a dar al menos eso, y eso nos va a cubrir, nos va a dar al menos la expectativa en el futuro. Y si la expectativa no se cumple y tenemos una pérdida, entonces el bono nos está evitando la pérdida.
Respecto a este teorema de completez, el modelo de Black-Scholes cumple que solo hay una medida de martingala, entonces esta medida de Escher es la única, pero si el modelo tiene saltos, es bastante conocido que entonces los mercados son incompletos y hay de hecho una infinidad de medidas de martingalas equivalentes. Entonces, la selección de estas es un tema delicado. Nosotros estamos ocupando la de Escher, porque cuando sí tenemos esta infinidad de medidas de martingala, la de Escher es una forma de caracterizar una entropía mínima, y por entropía mínima se refiere a una distancia de Kullback-Leibler, o entropía relativa. Es un poco de detalles técnicos, pero eso es lo que justificamos para poder usar nosotros esta. También una forma de ver la transformada de Escher es que mide qué tanto cambia una medida respecto a otra. Entonces, como tenemos estas dos equivalentes, nos interesa que no se deformen mucho, digamos. Bueno. Cuando teníamos nuestra representación aquí del modelo con saltos que estamos viendo, otra ventaja de la transformada de Escher es que cuando aquí brincamos de una de nuestras medidas a otra, entonces cuando brincamos aquí de la histórica a la medida de martingale equivalente Q, nos va a dar exactamente la misma fórmula y lo único que van a cambiar son estos parámetros lambda, eta un poquito, y este mu también va a cambiar, pero no cambian, o sea, sus valores numéricos no cambian significativamente. Y ahora sigue entrando a lo que es nuestro problema de evaluación, que es un problema de frontera. Nosotros vamos a considerar dos barreras, dadas por H1 y H2, y nuestra opción sobrevive siempre y cuando el precio esté siempre entre esos dos valores. En cuanto el valor toque alguno de los dos, la opción se anula y ya no tenemos derecho a absolutamente a nada. Hay opciones en las que hay derechos a dividendos durante la vida de la opción, y hay otras en las que si pasa esto de que se anula, entonces tenemos derecho a una especie de compensación, pero ahorita para fines de simplicidad vamos a considerar que si se sale de las dos barreras, se anula completamente, y si sobrevive hasta el final del contrato dentro de ese intervalo, esta función G nos va a decir cuánto nos van a pagar dependiendo del precio en ese momento. Como habíamos visto que los procesos estocásticos los ponemos como un exponencial, entonces ahora tomamos logaritmos sobre todos los valores y tenemos esta D, que son los dos valores de frontera, más la dimensión de tiempo como la frontera del proceso. Entonces, la evaluación la vamos a ver dado un estado inicial. Como mencionábamos, no necesariamente empezamos a observar el fenómeno desde el inicio, entonces tenemos que trasladarlo para que mantengamos esto de que x0 era igual a 0. Construimos este modelo, este proceso trasladado, modificado, y esta es una versión simple de la función de evaluación. Cuando tenemos opciones más complejas, aquí aparecen más términos, pero para esta que es como simple, lo que tenemos es que lo que nos van a pagar siempre y cuando el proceso llegue hasta este tiempo final del contrato, esto no lo pagan, lo traemos a tiempo presente, y esto pasa siempre y cuando durante el tiempo que dura el contrato, este T'(D) es un tiempo de paro. Lo único que nos dice es si le pegamos a una de las fronteras. Entonces, si la primera vez que le pegamos a las fronteras es después de que se acaba el contrato, pues no nos interesa. Entonces, la evaluación justa del contrato que queremos es esto, lo que nos van a pagar a tiempo presente. Oscar, te queda como 15, 20 minutos, tú vas muy lento. Ok. Piensa sobre tiempo. Sí. Ahorita resumo un poco. Bueno, entonces hacemos el cambio de variable tau t igual a menos t para poder llevar nuestra ecuación, nuestra condición final a una condición inicial, y entonces, como teníamos
el operador infinitesimal, podemos construir este problema de frontera. En este caso particular de nuestra opción tenemos estos ceros aquí. Ahí se puede formular el problema de forma más general. Y esta primera ecuación se entiende en el sentido de funciones generalizadas, entonces aquí hay que tomar un producto interno en L2 para que esto esté como claro. Y este es una solución acotada a este problema es esta evaluación que era como una evaluación justa que teníamos. Y este es el problema que vamos a resolver. Está un poquito muy detallado, entonces intentamos ir metiendo las condiciones de frontera dentro de la ecuación. El primer paso es aplicar la transformada de Laplace. Aquí en esta ecuación, cuando aplicamos la transformada de Laplace, tenemos por integración por partes, nos sale este omega y una de las integrales que nos sale, bueno, la integral de v, nos mete esta condición de frontera ya de una vez aquí. Y como teníamos este asunto con las transformadas de Fourier, es fácil pensar en estos espacios de Sobolev bueno, este que es un peso, también lo podemos ver como un multiplicador de Fourier. Y aquí entra lo que les mencionaba de que generalmente los espacios de Sobolev se definen para enteros. Y con este teorema que teníamos de que estaba bien definida para t's que no necesariamente eran enteros, entonces construimos estos espacios de Sobolev para este ya en real, no tiene que ser entero. Y lo damos como una transformada de Fourier con este peso. Entonces, en este espacio es donde nos interesa que esté la solución. Al igual que cuando tenemos espacios de funciones con pesos, el propósito de meter precisamente estos pesos es contraer o expandir el espacio de funciones. Eventualmente, lo que vamos a ver en la segunda sesión es que para los valores que tenemos, lo que estamos haciendo es ampliar el espacio en el que podemos buscar las soluciones. Y ya con esta transformada de Laplace, aquí que tenemos el L, habíamos visto que había una fórmula para ver el operador infinitesimal en términos de las transformadas de Fourier y el exponente característico. Entonces, este problema lo podemos ver como esta ecuación de convolución. Aquí este P 0H es el operador de restricción al intervalo 0H. Y entonces nos interesa que la solución esté en ese espacio de Sobolev particular. Y la de pago la tenemos en otro. Esta, como es una función definida, entonces no necesariamente tiene que tener aquí es igual al de acá. Igual los valores apropiados los vamos a ver en la segunda sesión, que es cuando vamos a ver bien la parte de los espacios de funciones. Y ya con esta fórmula podemos ver que en realidad este cachito que está aquí entre los corchetes es el símbolo bajo el que opera la ecuación. Y de nuevo, como aquí teníamos nosotros nuestras transformadas de Fourier con los signos contrarios, aquí tenemos el menos. Y el método de Wiener-Hopf es un método muy estándar para utilizar propiedades de analicidad de las funciones complejas dadas por las transformadas. Agarramos una función, la separamos en dos funciones analíticas, como producto de dos funciones analíticas en semiplano superior, semiplano inferior, y que coinciden en una tira alrededor de la línea real, y por continuidad analítica tenemos una sola función entera. Entonces, nos interesa aplicar esta transformada de Fourier y hacerlo sobre todo a la línea real. El problema es que aquí teníamos este operador de restricción, entonces nos interesa extender el problema y para eso necesitamos acoplar otras dos funciones que tengan soportes en el resto de la línea para poder tener una ecuación de Wiener-Hopf sobre toda la línea. Entonces, como teníamos los espacios estos de Sobolev respecto a este S, y lo que teníamos aquí era la transformada de Fourier,
Entonces, a la hora de que le aplicamos la inversa, o bueno, tenemos la inversa, aplicamos la directa, nos da pie a tener estos espacios de Banach LP con norma, digo con peso, y el peso es el que teníamos en los espacios de Sobolev. Entonces, aplicamos la transformada de Fourier aquí, a esta ecuación, y de cada, digamos, de este lado le sumamos la función esta con menos infinitos, con soporte menos infinito 0. De este lado le sumamos la otra, ya tenemos ahora sí el problema en toda la línea, aplicamos Fourier, y esta es nada más notación de que son las transformadas de Fourier de cada parte. Como esta la queremos analítica en el semiplano superior, y el cachito que nos faltaba aquí en realidad está aquí sobre h infinito, necesitamos hacer esta traslación. Esta g igual es la transformada de Fourier de la función de pago. Y los espacios de Sobolev, ya que les aplicamos la transformada de Fourier, termina siendo los espacios estos L2 con peso. Y cuando resolvemos esta ecuación, podemos, regresándonos, ahora aplicando la transformada de Fourier inversa y luego la de la Laplace inversa, tener resuelto nuestro problema de evaluación. Entonces, la solución de esta ecuación va a ser este trío de funciones. Aquí espectros está entre comillas porque nosotros de forma corta estábamos definiendo estos intervalos como sus soportes, pero en matemáticas aplicadas generalmente cuando se habla del soporte bajo la transformada de Fourier inversa se le llama espectro, pero para no confundirlo con el otro, lo pusimos entre comillas ahorita. Y entonces tenemos que encontrar esas funciones, y este es el problema ya concreto, encontrar estas funciones. Entonces, agarramos el símbolo, vamos a aplicar Wiener-Hopf directo, lo ponemos como el producto de dos funciones. En particular, dada la fórmula que teníamos para el proceso de Levy con saltos, nos va a dar que este símbolo es un polinomio. Si nuestro número de saltos es m, nos va a dar un polinomio de grado m más 2 entre un polinomio de grado m. Entonces podemos expresarlo aquí como producto de monomios, cada parte, y los parámetros de los saltos justo nos daban que si el salto era negativo estaban en el semiplano inferior, si los saltos eran positivos daban sobre el semiplano superior. Entonces se presta muy bien a tener esta representación, y además la parte analítica en el plano superior también la vamos a descomponer usando fracciones parciales. Aquí es importante notar que aquí tenemos siempre esta dependencia de omegas. Entonces, cuando necesitemos obtener estos valores de las raíces, estas constantes aquí en las transformadas, en las descomposiciones de fracciones parciales, siempre depende de omega. Entonces, ayudándonos de estas propiedades que ya tenemos de los parámetros del modelo y de estas representaciones, esta ecuación la podemos ir descomponiendo respecto a sus soportes o espectros. Entonces, empezamos a separar todos los términos que están bien en menos infinito 0, los que están bien en el intervalo 0h y los que están en el intervalo h infinito. Y llegamos a estas fórmulas para cada una de las funciones. Aquí notamos que tenemos aquí, esta phi más es parte de nuestras funciones que estamos buscando, entonces necesitamos saber aunque sea el valor en las raíces del polinomio. Igual para el phi más, y tenemos una fórmula aquí igual muy fea para el phi h, pero igual siempre necesitamos aunque sea saber los valores del phi más y de este phi h en ciertos puntos del plano. Entonces, si juntamos todas las soluciones, podemos llegar a un sistema lineal para encontrar precisamente estos puntos cuyos valores nos interesan y poder meterlos aquí en esta fórmula y entonces tener ya nuestra función phi h definida, que es la que nos interesa. Recordemos que las otras dos nada más son complementos que ocupamos para poder extender el problema a la línea real. Y de nuevo, para poder construir siquiera el sistema
el sistema lineal necesitamos entonces conocer los valores de las raíces de los polinomios que nos daba el símbolo, y necesitamos también conocer estas constantes de la descomposición de fracciones parciales. Pero si ya los tenemos, entonces podemos obtener la función phi-h. Si ya tenemos la función phi-h, entonces nada más aplicamos Fourier inversa, Laplace inversa, y tenemos resuelto nuestro problema de evaluación. En particular, tenemos una función de pago que se conoce como supershare. No importa mucho la definición. Lo que nos interesa es tener ya aquí la función bajo Fourier, y además tenemos que esta igual es entera. Entonces, toda esta parte de aquí nada más son restricciones que hacemos para que la notación no se vuelva súper engorrosa, más de lo que ya es. Y entonces llegamos a esta fórmula que precisamente lo que nos decía es, a esta función, ya que tenemos los valores, resolvemos el sistema lineal, tenemos estos valores, los metemos en esta fórmula fea y nos da la phi-h. Entonces, ya que tenemos la phi-h, le aplicamos Fourier inversa, Laplace inversa, y tenemos una evaluación exacta. Como tenemos un caso explícito de una función de pago, entonces, de hecho, la transformada de Fourier inversa se puede calcular completamente explícita. La que no se puede es la de Laplace, porque estos términos de aquí no tienen fórmula cerrada, porque, por ejemplo, si tomamos 5 saltos, entonces no tenemos fórmulas explícitas para las raíces del polinomio de grado que terminaría siendo grado 7, el que estamos resolviendo. Entonces, esta fórmula es exacta. Les repito, el problema es que aquí todavía tenemos una integral dada por la transformada de Laplace inversa, pero aún así, digo, se puede resolver numéricamente. Entonces, el algoritmo que tenemos para resolverla es completamente directo. Lo que hacemos es discretizar este contorno de integración. Primero lo acotamos, hacemos un intervalo finito, luego ese intervalo finito lo discretizamos, y luego para todos los puntos que están en esta discretización, que serían puntos de este omega, entonces para cada omega tenemos que obtener, igual mediante sistemas lineales, cuáles eran las constantes que salían en las descomposiciones de fracciones parciales. También para cada omega usamos un algoritmo de solución de raíces. En este caso estamos ocupando el algoritmo estándar de Python para obtener los valores para cada omega igual de las raíces de los polinomios. Y un problema de obtener estos valores numéricos con algoritmos computacionales es que solo arrojan un array de un conjunto de valores, pero no nos dicen cuál valor corresponde a cada raíz. Entonces, hay que buscar cómo empezar a clasificarlos para poderlos, a lo largo del contorno de integración discreto, clasificarlos dentro de cada uno aquí, porque como los tenemos indexados, esta parte de este integrando aquí que tenemos depende de cuál raíz estamos ocupando en el plano superior y en el plano inferior. Entonces necesitamos todos estos datos que vienen como sin formato y sin saber cuál viene de cuál. Necesitamos clasificarlos para poder armar bien la suma que teníamos ahí de integrandos. Y ya que los clasificamos, igual para cada omega, entonces construimos el sistema lineal feo que teníamos hace rato y resolverlo. Y lo que nos va a dar es igual los valores estos para phi-h, con estos valores de phi-h. Entonces, ya podemos construir estos integrandos y calculamos la integral como una integral discreta de línea, así directo. Pero el problema es que todo esto se vuelve muy engorroso. Además, el integrando oscila muy, muy rápido, y mientras más nos acerquemos al origen, oscila más rápido. Entonces, discretizar como muy, muy, muy fino lleva muchísimo tiempo, y si no discretizamos tan fino, empezamos a perder como la información que tenemos cerca
del origen, que es donde se contiene como más información precisamente por esta oscilación. Entonces, sí es un problema numérico a considerar. Entonces, una solución que tomamos fue partir nuestro intervalo de infinito que ocupamos para discretizar en otros intervalos, y el que estaba más cerca del cero le damos una discretización más fina que uno que está exactamente por fuera, y luego el que vamos a tomar como más en la orilla, como el integrando también decae rápidamente. Entonces ahí podemos ya como separar un poquito la fineza de la discretización. Entonces, estos tiempos que están aquí son nada más de hacer todas las obtenciones de las raíces, las constantes de las descomposiciones de fracciones parciales, y resolver el sistema lineal que nos va a dar los valores estos de phi más y de phi h para poder meterlos en nuestra fórmula de la phi h que necesitamos para poder hacer la de la transformada de Fourier inversa, luego la de Laplace, y obtener nuestra evaluación. Entonces, nada más el hecho de resolver los sistemas lineales se vuelve confuso, y luego el hecho de hacer la integral esta discreta también para demasiados puntos toma mucho tiempo, porque además hay que estar haciendo todos estos cálculos. Entonces, a comparación de modelos, de otras soluciones, otras aproximaciones que hay como en la literatura, este método es muy, muy, muy lento, pero ahorita no nos interesaba tanto tener un algoritmo rápido, sino tener una referencia, porque al final de cuentas esta solución, si bien ya la realización numérica es una aproximación, la fórmula que tenemos es exacta. Entonces, a final de cuentas, este algoritmo nos va a servir como una referencia de precisión para otros algoritmos que queremos desarrollar, que ahora sí vamos a ser rápidos, porque esos tiempos son absurdamente grandes en comparación a otros métodos numéricos que ya hay en la literatura. Y aquí la tabla también lo que nos da es una especie de sensibilidad a la discretización. Eso lo tenemos aquí en esta gráfica. Entonces, ya aquí metimos nuestro intervalo, discretizamos, y además le metimos varios valores iniciales del precio de la acción. Entonces, esta línea que tenemos aquí sólida es la discretización más fina que ocupamos, y vemos cómo se va alejando mientras la discretización es más gruesa, y además empieza a hacer estas como irregularidades. Y acá tenemos el error porcentual de las discretizaciones respecto a la más fina. Entonces, en particular, por ejemplo, si tomamos esta de 2100-500, que es esta de por aquí, tenemos que el error porcentual es más o menos menor a 5%, y el tiempo de computación disminuye como 15 veces. O sea, sí es importante considerar qué tan fina se va a tomar la discretización. Y una de las ventajas que tiene tanto la fórmula como el algoritmo es que en particular este lambda lo tomamos como la suma de todos los lambdas anteriores, digo, de todas las intensidades de los saltos, y a eso le vamos a llamar como la intensidad general de saltos. Ahorita no vamos a distinguir bien cuál es cuál, pero lo interesante es que si esta cosa la vamos haciendo cada vez más chica, y entonces cada vez tenemos menos saltos, cuando lo llevamos al límite, entonces tenemos el modelo sin saltos. Y los valores numéricos concuerdan con eso. Otra cosa que se observa es que siempre el modelo continuo, como no está considerando estos saltos, y estos saltos generalmente son, por ejemplo, pánico en los mercados, entonces no están captando en realidad todo el riesgo que se lleva. Entonces la evaluación de Black-Scholes, que es la continua, siempre es más alta que la evaluación con saltos. Entonces aquí, mientras más saltos tenemos, la evaluación es un poquito más chica, y conforme los vamos disminuyendo, menos riesgo, y nuestra evaluación se vuelve más grande y se aproxima al modelo clásico. Y bueno, como aquí no se veía bien, esta gráfica es de los errores porcentuales respecto a
a la evaluación de Black-Scholes. Entonces, igual aquí vemos que si le damos más intensidad de saltos, se despega más y conforme la vamos haciendo tender a cero, se va a la evaluación continua. O sea, les repito, todo este proceso fue engorroso, es mucha talacha, es muchos tecnicismos, pero lo que queríamos era nada más encontrar la solución exacta e intentar implementarla numéricamente. En la segunda sesión vamos a dar las justificaciones de los espacios de Sobolev adecuados para demostrar que la solución existe y que es acotada. Creo que me pasé un poquito de tiempo, perdón. No sé si Ok, hay... Oscar. Ok, Oscar, gracias. Ahora algunas preguntas, comentarios. ¿Quién quiere hablar? ¿Qué dice Grutsky? ¿Qué yo debo decir? Todo está bien. Todo está Todo bien, está bien, esperamos trabaja bastante profunda. Sí, este trabajo tiene dos partes, parte numérica, parte teórica y próximo reporte va a estar sobre de aplicación la teoría de operadores de Toeplitz generales esencial, generales, y este concepto va a nosotras justificar todos resultados que Oscar habla de hoy, todos resultados, punto de vista, solución única, solución existe, solución acatada, etc. Ok, perfecto. Y pregunta rara, irónica. ¿Qué parte de plática de Oscar debemos de utilizar si vamos a un supermercado? No sé. Quizás sí sirva ahorita que estamos en tiempos de mucha incertidumbre. Ok, ok. Ok, entonces sigue Oscar. Maribel, ¿estás por aquí? Sí, aquí estoy. Entonces hay que avisar que tenemos en este viernes examen de grado de Kevin. Ah, sí, el viernes a las 11. Viernes a las 11. Quien quieran pueden acompañarnos. Sí, ya mandó Rui la información para conectarse, pero se las puedo mandar a los que no están en la lista. Ok. Ok, perfecto. Lo Entonces, siento, una pregunta a Oscar ajá. sobre este tema. ¿Cuál es la lógica de su investigación? Ustedes consideran que los parámetros, incluso lambdas, ya están elegidos, ¿verdad? Sí, ahí, o sea, también mucho de lo que hicimos nos sirve un artículo que hizo el grupo de Leclerc, donde ocupan este modelo que estamos ocupando nosotros de saltos, bueno, difusión de saltos hiperexponenciales. Hay resultados de que, por un lado, o sea, todo este ajuste que hacen los econometristas de los parámetros es muy fácil de implementar y es muy directa las interpretaciones, tanto las intensidades y lo que les decía de los pesos de las colas, pero además ellos demostraron que muchos modelos que no son precisamente se pueden aproximar con este tipo de símbolos y tienen resultados sobre la distancia, o sea, bueno, dónde hay que hacer truncar el número de saltos para aproximar otros modelos. Entonces, este tipo de modelos, si nosotros ya estamos empezando con los parámetros escogidos y sirve porque con este modelo se pueden aproximar otros modelos. Entonces, ustedes no ajustaban sus parámetros a datos experimentales. No, ahorita no. Muy bien. Ok. Si no hay más preguntas, entonces todos que quieren acompañar a Kevin en su
defensa de tesis en viernes, por favor. Esperamos. Y si no, Oscar, te escuchamos próximo martes. Ujú. Hasta luego a todos y que cuiden mucho todos.